¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Aló. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, les estaba comentando, pues para mejor desarrollo de la capacitación, pues voy a quitar la cámara. El webinar corresponde a la evaluación de conocimientos socios comerciales que tiene la SAT, que es la misma entidad que hace referencia a la DIA en Colombia. La SAT para México es la encargada de realizar todas las actividades eh, de nacionalización de la carga, de recibo, despacho de la carga, todo lo que hace, digamos, la autoridad aduanera en Colombia. En el desarrollo de este webinar, nosotros vamos a tocar unos puntos específicos en el cual lo primero que vamos a establecer es cómo nosotros a mejorar nuestras competencias cuando estemos realizando una selección, un conocimiento, una verificación de los antecedentes de todos nuestros socios comerciales. Recuerden que dentro del operador económico autorizado, lo que nos pide a nosotros la SAT o la Autoridad Aduanera de México es, señor empresario, verifique, valide toda su cadena de suministro, todos los actores que participen dentro de la cadena de suministro. ¿Quiénes son los actores? Pues los proveedores, los despachantes o agentes de aduana, empresas de transportes, operadores logísticos, los que nos manipulan la carga, agencias de aduana, agencias de carga. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros debemos de verificar es cuáles son los controles procedimentales que tenemos para verificar los antecedentes, cómo nosotros podemos garantizar la confiabilidad de ese socio comercial para evitar un posible contagio al interior de la empresa. Entonces, estos son los tres objetivos primordiales que nosotros vamos a hablar sobre estos socios comerciales que tenemos. Igual voy a tocar temas de México de Colombia, en donde hablamos de asociados de negocio. Igual son términos muy similares en los cuales hacemos referencia a nuestros socios comerciales. Eh, Dice que dentro de los requisitos que nos pide la SAT es, uno, cómo nosotros identificamos esos socios comerciales. ¿Cuáles son los criterios que tenemos nosotros para seleccionar ese socio comercial? ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad y cómo hacemos la revisión de esos socios comerciales para validar la información y que nosotros no estemos inmersos dentro de algún contagio? Puede ser de un lavado de activos, que es un delito transnacional, y el grupo Gafi, en el cual lo que nos dio, nos emana, son las famosas 40 recomendaciones que nosotros debemos de implementar para garantizar que ese socio comercial sea una empresa legalmente constituida, que no nos va a contagiar nuestra compañía, sino nuestros procesos dentro de la cadena de suministro. La SAN nos dice que nosotros debemos de contar con un procedimiento documentado para verificar a esos socios comerciales en el proceso de selección. Mire que la SAN es muy específica en lo que nos dice, señor, usted debe tener un procedimiento escrito y verificable. O sea, que fuera de tener la implementación del documento, del procedimiento, del instructivo, como ustedes lo quieran llamar, nosotros vamos a hacer un procedimiento de selección. ¿Cómo y cuáles parámetros vamos a utilizar en ese proceso de selección? Eh, ¿Cómo vamos a realizar ese conocimiento y a generar que esos socios comerciales son confiables? ¿Cómo vamos a desarrollar esos procesos de contratación? En una validación. Y al igual, la SAN nos dice, señor, por favor, determine específicamente sus controles, sus responsables y sus registros. Al igual le pido a las personas que están participando en el webinar,
Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me la escribe en el chat o pueda aperturar el micrófono en el que haga la pregunta para podérsela resolver o escriben específicamente en el chat. A veces los webinars no dejan abrir los micrófonos, no me acordaba, pero sí es importante que ustedes igual escriban en el chat y si pueden escribir en el chat si son empresas de Colombia o empresas de México o empresas de Centroamérica, de Guatemala o alguna empresa de Sudamérica en la cual está inmerso dentro de esta capacitación, hacemos referencia a lo que ustedes necesiten dentro de este conocimiento de los socios comerciales. Hay algo adicional que nos pide la SAT. Ustedes deben de verificar que todas las empresas que nos están movilizando la carga, bien sea en, de la instalación a los terminales portuarios, terminales aéreos o frontera, debe de tener un protocolo de identificación de ese socio comercial. Y no es solo al transportista directo o a los pilotos, sino también yo debo hacer referencia a los que subcontrate en determinado momento. ¿A qué estamos, digamos, aduciendo, o qué estamos diciendo, o qué estamos manifestando, o qué nos pide específicamente la SAT? Señor empresario, usted en el momento de que está colocando su mercancía para que sea movilizada, bien sea en largo recorrido, o sea, cruce de fronteras, que sea transferida o que sea reclamada en la planta o que en algún momento nosotros por actividades comerciales eh, subcontratemos el servicio, debemos de establecer unos controles específicos. Ejemplo, para una empresa que nos movilice la carga dentro del procedimiento de selección y contratación, debemos de garantizar que el piloto o el conductor a quien nos está movilizando la carga, como es tercerizado, debe cumplir con los mismos procedimientos como si fuese una empresa de transportes directa y en el cual debe generarse una evaluación, unos conocimientos, una verificación de antecedentes, unos controles de las competencias de ese señor transportista. Fuera del transportista al dueño del vehículo, debemos de hacerle la debida diligencia en donde debemos de buscar en las diferentes listas vinculantes o listas restrictivas. Pero también debemos de, en caso determinado que hay un tomador, una aseguradora, un renting, ese renting también debemos de validar esta información. Es importante conocer cada una de las actividades de los que están participando en la cadena de suministro. Al igual nos dice la SAT, señor empresario, verifique que tus actores que participan en la cadena de suministro como agentes de aduana o despachantes eh, o OPL, operadores logísticos, en el momento que nos van a tocar la carga, nos la van a manipular, generemos un protocolo específico. Y si en algún momento ustedes transfieren eh, o tercerizan o delegan ese servicio del recibo de la carga, esos asociados de negocio o socios comerciales también debemos de hacerle la verificación de antecedentes, verificar, revisar que sea una empresa legalmente constituida ante, digamos, el país, digamos, ante México, o si es en Colombia ante Colombia, o si, digamos, es en Perú, en cada uno de los sitios o lugares donde la empresa vaya a prestar sus servicios, pues nosotros debemos de verificar, uno, cómo fue creada esa empresa, entonces cuál es la carta o el documento de creación de esa empresa, que la empresa sea una empresa legalmente constituida, que tenga un representante legal, que esa empresa tenga el ID en el que, o el Tax ID, en el que podamos hacer revisión y verificación de esos antecedentes. Lo otro que nos dice, por favor, cuando la compañía
esté tocando directamente la carga, es importante que ustedes establezcan unos criterios para poder validar si su empresa es crítica, o perdón, ese socio comercial es crítico o no crítico. Y si es crítico, debemos de revisar, verificar, uno, el sitio a donde está funcionando la empresa. Si es un agente de aduana, pues ir a mirar, establecer si está en una propiedad horizontal, establecer específicamente en dónde está ubicada o de dónde está ubicado ese agente de aduana. Ir a revisar que ese agente de aduana debe estar autorizado por la entidad aduanera, o sea, por la SAT, para que preste sus servicios, o debe estar autorizado, si nosotros lo llevamos a Colombia, debe estar autorizado por la para que estos despachantes realicen su proceso de ingreso de mercancías al territorio nacional o despacho de mercancías del territorio nacional al resto del mundo. Pero también nos dice la autoridad aduanera, la SAT nos dice, fuera de esos proveedores que intervienen en su cadena de suministro, si hay alguien que le genera una tercerización en una maquila de un producto o que los funcionarios a quienes están haciendo la labor de recibo, almacenamiento y despacho de la carga, eh, ellos también deben realizársele unos procesos de verificación ante cualquier actividad. Fuera de eso, también nos dice, señores, los marchamos o los sellos de seguridad que están instalando en sus vehículos, esos marchamos o sellos ISO 17712 deben ser verificables, deben de contar con una certificación de elaboración de ese sello en el cual se cumplan unos requisitos mínimos para detener y contar con esa certificación ISO 17712. Y aquí es importante que ustedes, si son los generadores de carga, deben de validar y verificar que ese marchamo, que ese sello de seguridad sea el único y exclusivo número, o sea, el número exclusivo para la compañía, que no va a estar, digamos que no nos lo van a clonar o que ese sello no nos lo van a cambiar o instalar en otro vehículo diferente. Para eso es que se pide esa certificación. También nos dice que dentro de la cadena de suministro aparecen empresas o proveedores de sistemas de tecnología. Entonces, cuando la información la soporta un data center o cuando nosotros tenemos información en la nube, ese es otro proveedor que participa dentro de toda la cadena de suministro. Y yo debo de ir a verificar dónde ese proveedor me almacena esa información. Normalmente uno dice, listo, mi información yo la manejo en la nube, pero la nube, recuerden que la nube es un estado físico, un sitio físico donde tenemos nosotros esa, esa información. Entonces, ese data center hay que ir a revisar, verificar, pero fuera de ese data center hay que ir a revisar cómo nos garantizan o cómo nos las tienen las cintas de seguridad de nuestra compañía. Y de acorde a lo que les acabo de comentar, debe haber un análisis de riesgos donde se establezcan cómo nosotros identificamos los riesgos que nos atañen en cada parte de la cadena de suministro. Entonces, tenemos un procedimiento de selección y evaluación. Tenemos ya, digamos, esto es una metodología en el cual está una matriz de criticidad de proveedores y clientes. Recuerde que los clientes también hacen parte de los socios comerciales. Tenemos dentro de la inclusión, nos pide específicamente la SAT, señores, ustedes dentro de la matriz de riesgos incluyeron riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Señores, ustedes incluyeron el riesgo de trabajo forzado y explotación infantil. Estos dos riesgos últimos que les acabo de nombrar vienen específicamente del programa de CityPad del 2020, donde ellos incluyeron estos riesgos y al igual nos dice, señor, usted cuando pueda visitar a su proveedor, usted verificó que si ese proveedor le está elaborando material corrugado para eh, maquilar o empacar un producto,
recuerde que él debe garantizar, que debe tener, respetar los derechos humanos del empleado, garantizar un contrato, contar con los elementos básicos para poder desarrollar la labor. No puede estar, digamos, trabajando 50 personas en un espacio de 1 metro por 1 metro, sino que debemos de tener, digamos, estos controles. Explotación infantil. La SAT nos dice, señor generador de carga, verifique que su proveedor no está eh, contratando menores de edad, que no está maltratando, digamos, generando una explotación infantil en el proceso. Podrían compartir un correo de contacto con los compañeros que están en temas con el ingreso. Eh, sí, ya de ahí se lo comparto ahorita, Geraldine. Ok, entonces nosotros estamos hablando específicamente de el criterio para poder generar estos controles. Dentro de estos controles también me dice, señor empresario, usted debe de generar dentro de ese procedimiento de selección un seguimiento cuando va a renovar las relaciones comerciales con su asociado de negocio. Entonces, no es el solo hecho de que yo tengo un procedimiento de selección, un procedimiento de contratación, sino que a su vez, cuando voy a mantener una relación comercial con mis asociados de negocio, yo tengo que contar con un procedimiento de seguimiento si en algún momento en el proceso de auditoría o de visita yo he detectado algunas falencias, algunas fallas. Esas fallas debo de verificar dentro o tener como mínimo un plan de acción para hacerle seguimiento, para hacerle una revisión a esas desviaciones levantadas en las auditorías. Pero también me dice, señor generador de carga, dentro de su proceso de selección, usted tiene que ir a hablar con el asociado de negocio. O sea que vaya, perdón, verifique. Entonces aquí le está diciendo, señor generador de carga, vaya hasta la instalación del proveedor, verifique la instalación, tenga una entrevista, haga una verificación de referencias de su asociado de negocio en las actividades comerciales, verificación de referencias en, digamos, de antecedentes, revise lo que es las listas vinculantes, listas restrictivas, ejemplo, la lista Clinton, valídela, que es la de las pocas listas donde nosotros podemos identificar si nuestro asociado de negocio o nuestro socio comercial está inmerso dentro de alguna lista de lavado de activos. No es solo el ID de la empresa, sino también es el ID del representante legal, el ID de las personas que participan o que estuviesen participando dentro del proceso de creación de la empresa. Entonces, la autoridad nos dice, para crear esta empresa, usted necesita un representante legal, necesita una dirección, necesita que esté constituida legalmente, que esté reportada, que esté reflejada, que tenga unos estados financieros. Entonces, toda esta información yo la debo validar y debo verificar. En cuanto a esa información, yo debo garantizar la obtención de esa información y la custodia de esa información. Yo no puedo divulgar la información a alguien diferente de mi compañía. Entonces, se supone que yo debo tener un proceso de confiabilidad y un proceso de compartimentación de la información. Cuando nosotros hablamos del proceso de compartimentación, quiere decir que la información obtenida dentro a mis socios comerciales, pues yo no se la voy a divulgar absolutamente a alguien diferente a quien tenga el proceso, al oficial de cumplimiento, que es la persona encargada de validar toda la información
y en caso de que se necesite realizar una investigación, pues él es la primera persona que va a tener en cuenta dentro de ese proceso. Debemos de realizar una evaluación a los socios comerciales. Entonces aquí es donde nosotros definimos. Yo tengo una matriz de criticidad de proveedores y clientes. Esa matriz de proveedores y clientes voy a definir esos proveedores para mí, cuáles son más críticos para mi proceso de la cadena de suministro. Entonces, dentro de esa definición, yo tengo que identificar, ir a la instalación del cliente y mire que aquí la misma SADMED nos dice, esos clientes o proveedores no podrían, digamos, que podrían ser legítimos o con domicilios localizados. Entonces, por eso es importante establecer, mire que desde la parte en el primer ítem de este proceso de selección de socios comercial, nos dice, señor, usted debe tener una entrevista con ese socio comercial. Con base a esa entrevista, pues lo ideal es que me va a llevar a mí y me tiene que llevar a mí hasta la instalación del domicilio. ¿Por qué? Porque yo tengo que desvirtuar que ese socio comercial sea una empresa de papel que no sea legalmente constituida, que de pronto me vaya a contagiar a mí con un posible lavado de activos, con una posible financiación del terrorismo. Entonces, dentro de todas esas actividades, yo tengo que generar un procedimiento de investigación, evaluación a mi socio comercial. Y al igual, cuando eh, yo realice esa averiguación, esa revisión, esa validación, yo tengo que tener como operador económico autorizado un protocolo para informarle o darle a conocer a la autoridad competente, a la SAT, de esas actividades sospechosas. Entonces aquí es donde empiezo a definir, tengo un procedimiento de selección de proveedores, tengo un procedimiento de selección de clientes. Ese procedimiento de selección me dice que cuáles son los pasos que yo debo hacer, eh, cuáles son los documentos que yo debo tener para poder cumplir con ese protocolo. ¿Quién es el responsable de custodiar esos documentos? ¿En dónde voy a mantener esos documentos? O sea, ¿cuál es en la carpeta donde yo voy a mantener esos documentos? Entonces, aquí recuerden que dentro de los socios comerciales hace parte, digamos, lo de tecnología y debe estar en un repositorio, bien sea, si es de tecnología, en un repositorio, en una herramienta tecnológica, en un ERP donde tenga la información. Pero si el repositorio es físico, al igual me dice que yo debo de tener un procedimiento documentado para garantizar el acceso, la custodia de esa información obtenida en el desarrollo de mi procedimiento de conocimiento de socios comerciales. Pero también me dice, señor, usted debe de responsabilizar a las personas que le van a manipular su información. Entonces, dentro del procedimiento de creación de usuarios, donde va a estar toda esta información, cada uno debe tener su responsable, cada uno debe de generar unos controles, unos registros. Si ustedes ven en la parte última, dice la debida diligencia y notificar al especialista del operador económico autorizado que nos haya asignado la SAT. Eh, Debe haber un protocolo. Igual dentro del protocolo es importante que dentro de la debida diligencia nosotros podamos garantizar que esa información la vamos a mantener, no va a estar diseminada o no va a estar suelta o no va a estar, no tiene algún responsable dentro de dicha información, sino que en el momento que nos lo pida la autoridad, nosotros le vamos a presentar esa carpeta o ese file
al especialista del operador económico autorizado de la debida diligencia que nos debe o que nosotros debimos de plasmar en el procedimiento. ¿A qué hago referencia? Entonces, en mi procedimiento de selección y evaluación, debí de escribir, en caso de presentarse un incidente, eh, algo que no esté acorde a la información, una coincidencia, una, eh, una debida diligencia, o sea, una materialización del riesgo en el que mi proveedor en realidad sí aparece en las listas vinculantes, debe estar escrito lo siguiente. Uno, ¿cómo debo de obrar? ¿Cómo debo de actuar para informarle a la autoridad? ¿Cuáles son los documentos que yo debería entregarle a la autoridad como soportes o evidencias? Y al igual me dice a mí, yo como oficial de cumplimiento o responsable de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, debo entregar una información a la autoridad aduanera. ¿Cómo lo voy a entregar? Pero también me dice, ok, en caso de que a su asociado de negocio, su socio comercial, esté inmerso dentro de una lista, usted debe de contar con un plan de contingencia para mitigar ese riesgo, para poder contratar otro proveedor que le surta el insumo o le preste un servicio o le venda un producto para surtir sus necesidades. Entonces, fuera de la información, yo tengo que tener un plan de contingencia. Les recuerdo y les damos una recomendación, una sugerencia. Todas las actividades que ustedes tengan al interior de la compañía, por favor, siempre tengan un plan de contingencia. Siempre deben tener un plan de contingencia para poder elaborar, actuar ante cualquier eventualidad. ¿Por qué? Porque si se nos materializa el riesgo, yo debo de contar con otro socio comercial que me subsane a mí esta novedad. Dice, dentro del mismo procedimiento documentado, yo debo hacerle seguimiento a las relaciones comerciales con los asociados de negocio. Vuelve y me dice, señor, vuelva y realice entrevistas, verifique las referencias, mire cuáles son sus métodos de evaluación de la información y que nos debe garantizar que cada proveedor tenga su expediente físico o electrónico. Entonces, ahí nos hace referencia al RFC, donde está estipulado ese documento en el cual, bajo ese expediente, debe cumplir, digamos, con algo muy específico que nos pide la SAT. Entonces, pedimos y debemos de contar con el file o con el expediente o con la carpeta de donde aparece toda esta información. Datos del representante legal. eh, Ese representante legal nos dice, usted debe de comprobar el domicilio de ese representante legal. Y aquí digamos, lo que nos dice es, o nos sugiere, vaya a las instalaciones del proveedor, verifique dónde está instalado, revise los documentos en los cuales, de acuerdo a la normatividad de cada uno de los países, se estableció, revise y verifique, hay, digamos, países que me dejan validar a mí la información financiera de esa empresa. ¿Por qué? Porque igual yo tengo que garantizar que al proveedor a quien le voy a mandar a elaborar un insumo o un servicio, pues tiene y me va a garantizar la prestación del servicio, no va a utilizar mi dinero para solventar unas deudas y me va a generar un incumplimiento de la actividad comercial con la cual yo le contraté. Entonces, recuerde que lo que a nosotros nos dice la autoridad aduanera es, por favor, verifique, sea
prevenga cualquier riesgo que le pueda presentar, mitíguelo mediante ese análisis de riesgos, revise y verifique las referencias comerciales, referencias, digamos, antecedentes, eh, haga y elabore contratos, acuerdos de seguridad o acuerdos de, nosotros le llamamos manuscritos de seguridad, en los cuales, o acuerdos de seguridad como ustedes lo quieran determinar, ese acuerdo de seguridad debe ser muy específico y lo que nosotros sugerimos es, por favor, tener un acuerdo de seguridad por el sector. En, aquí hago referencia al sector de, digamos, aduanal, a los despachantes o agentes de aduana. Hay actividades muy prioritarias de ese despachante que debo ser específico. Actividades muy claras del transportista. Pero yo no le puedo describir dentro del acuerdo de seguridad un acuerdo de seguridad general donde establezca, no es que el despachante o el, perdón, la agencia de aduana debe tener unos controles de ruta. ¿Por qué? Porque el del control de ruta es el transportista. Y yo no le puedo escribir de pronto el mismo general donde garantizo y el agente de aduana me debe garantizar que él debe tener un soporte para las personas que están realizando las transacciones eh, de agenciamiento aduanal de las mercancías, en el que ellos deben estar autorizados por la autoridad aduanera, valga la redundancia, y yo no se lo puedo escribir, digamos, al transportista porque es una actividad que él no hace. Eh, yo no le puedo escribir, digamos, dentro del acuerdo de seguridad que el proveedor, digamos, el agente de aduana me va a realizar la inspección de los 7 puntos del contenedor o que eh, él me va a hacer el tracking de mi carga de origen a- a- al primer puerto de ingreso en México. No, pues deben ser muy claros y muy específicos. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos ningún inconveniente en los procesos de contratación, en los procesos de renovación. Y aquí está, igual me dice que yo debo de realizar una evaluación y un seguimiento a ese socio comercial. Dentro de esa verificación, le digo, ok, si yo voy a renovar los servicios prestados, ¿cuáles son las actividades? Y dentro del mismo procedimiento establezco, sí, cuando hago la entrevista, hago una evaluación, una valoración de los servicios prestados a ese proveedor y de acuerdo a mi procedimiento o protocolo, establezco que eh, sacó un puntaje inferior a lo estipulado, a lo determinado dentro de mi procedimiento de evaluación. Yo estoy hablando aquí de mucho procedimiento, pero igual uno puede tener un procedimiento que esté integrado con todo lo que hacemos referencia a los socios comerciales. Entonces, dentro del procedimiento, defino y establezco cómo lo voy a evaluar. Y en caso de que ese proveedor no alcance el puntaje o los requerimientos determinados y establecidos en mi procedimiento, pues defino qué y cuál es el plan de acción o qué es lo que debo seguir. ¿Cómo voy a revisar ese plan de acción para garantizar que ese proveedor me cumpla? O definir que si el proveedor no saca un puntaje o cumple unos criterios específicos, pues me veo en la necesidad de eh, no continuar con el proceso de comercial, sino lo que voy a hacer es buscar otro proveedor que me surta a mí ese, ese servicio o ese material de empaque o los mismos sellos o la tercerización del servicio si me están tercerizando el servicio. Pero recuerden que dentro del procedimiento documentado, cuando yo hago la selección,
debo dejarlo escrito. Cuando haga el seguimiento, debo dejarlo escrito. Cuando haga la renovación, debo dejarlo escrito. En caso de que genere algún incidente de seguridad, debo dejar escrito cuáles son los pasos a seguir. Entonces, los ejemplos de un proveedor o la razón social de la compañía o el representante legal de la compañía está inmerso dentro de la lista OFAC. Recuerden que esa lista está cambiando cada 8 días. Con esto no le quiero decir que cada 8 días ustedes tienen que ingresar. No, lo ideal es que nos apalanquemos o nos ayudemos de unos aplicativos o herramientas tecnológicas que nos hacen la revisión y verificación de antecedentes y lo más importante de la contratación de esos ERP o herramientas tecnológicas es que nos deben mandar continuamente la señal de alerta. Tengan en cuenta que cuando yo contrato esos aplicativos, no es tanto para que me envíe la primera información, no, es para que me envíe a mí las señales de alerta, porque yo no voy a estar cada 8 días, cada 15 días ingresando a las páginas, porque entonces dejo de generar mi actividad para la cual pues tengo esa función específica. Igual la SAT me dice, señor, si su asociado de negocio ha sido certificado, elabore una lista con la cual usted va a ingresar el número del certificado del programa al cual pertenece. Pídale el certificado de que le envió la autoridad aduanera. O en Colombia, nosotros decimos en el RUT, aparece en la casilla 89, donde aparece el SIU, en el cual nosotros podemos evidenciar si el proveedor que estamos contratando es operador económico autorizado. ¿Cuál es el fin? Recuerden que la SAT y la autoridad aduanera en México determinó unos acuerdos de reconocimiento mutuo. Entonces, esos acuerdos de reconocimiento mutuo son para empezar a utilizar con los proveedores, si son internacionales, con los proveedores a quienes una autoridad aduanera les haya acreditado o les haya dado esa certificación como operador económico autorizado, y vamos a tener una mayor cadena de suministro fortalecida, en la cual esa cadena de suministro, pues lo que nos va a llevar a nosotros es a garantizar que los procesos de eh, traslado de la mercancía o que el sello es un sello de seguridad, o sea, de alta seguridad, que nos va a garantizar que no nos lo van a aperturar muy fácilmente, que nosotros nos debemos apoyar con un, digamos, otro dispositivo que se llama un candado satelital, y ese candado satelital con el sello de seguridad más el GPS del vehículo nos van a garantizar una seguridad de la cadena de suministro. Pero al igual, yo debo revisar cada uno de estos socios comerciales que están dentro de la cadena de suministro. El segundo requerimiento, la SAT nos dice, la empresa debe contar con un procedimiento documentado en el cual se realice un análisis de riesgos, ¿cierto? En el cual determinemos nosotros. Uno de los mayores pues, sugerencias es, yo tengo una metodología que se llama la matriz. La matriz no es sino un documento en el cual yo estoy desarrollando basado en mi mapa de procesos, en mi caracterización. Normalmente hay muchas empresas que ya han olvidado la caracterización, pero nosotros empezamos a decir, ¿usted cómo identificó el riesgo? Ah, no, es que me reuní con los dueños de proceso y mediante una lluvia de ideas me los suministraron, y lo que hice yo fue pasarlos a un documento que se llama matriz. La identificación del riesgo yo la debería obtener por intermedio de todas las actividades generadas en
mi caracterización del proceso, que es donde yo voy a identificar de acuerdo a un contexto esos riesgos. ¿Cuáles de esos riesgos me pueden afectar más a mí al interior de mi compañía? Y como yo establezco esa matriz, debo determinar cuáles para mí son proveedores críticos, cuáles son no críticos. Hay muchas empresas que tienen implementada tres niveles, alto, medio y bajo. Normalmente uno establece que los proveedores son críticos o no críticos. ¿Por qué? Porque los grises va uno a revisar, va a hacerles a uno auditoría y tiene los mismos controles del bajo. Lo único, la diferencia es el color o a lo sumo un control mínimo que puede decir uno. No es que yo hago referencias a los medios cada 8 meses y al bajo cada 9 meses. O sea, ¿para qué nosotros subdividimos en tres categorías? Lo ideal es que tenga el mayor auge a la categoría de criticidad. Entonces, es donde establezco yo eso, eh, mi campo de acción. Con esto no quiero decir que nosotros vamos a descuidar a los proveedores no críticos. Entonces, al proveedor no crítico, yo determino unos controles mínimos, como es actualización de documentos, revisión de antecedentes para todos los proveedores. Yo le puedo establecer anual o bianual. Normalmente a mí el operador económico autorizado me dice, haga esta verificación de antecedentes cada 2 años o cada año. Ustedes lo determinan, pero es donde nosotros vamos a determinar. Eh, Esos socios comerciales, nosotros debemos de incluir. Aquí nos dice la SAT, mire que su proveedor de empaque, embalaje de mercancías, que participa en el comercio exterior y los proveedores de transporte hacen y los incluí en mi matriz. No es solo, sino que la SAT nos dice, por favor, incluya todos los proveedores de la cadena de suministro en la matriz. No es solo a los críticos, evalúelos y verifique de acuerdo al perfil de la compañía si nosotros podemos y vamos a determinar esos controles. Haga firmar unos acuerdos de seguridad. Eh, el acuerdo de seguridad dice la SAT que debe ser firmado por el representante legal. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad directa, es quien tiene digamos, puede uno decir, es quien da a conocer todas las pautas, las políticas para el cumplimiento de los diferentes procedimientos. Entonces, si el acuerdo de seguridad no me lo firma el representante legal, me lo firma el comercial o de pronto el logístico, el representante legal nos puede echar abajo ese procedimiento y si tenemos algún inconveniente, dice, yo a usted no le firmé nada, mire, documentalmente yo soy el que responde por la compañía, yo soy el que autoriza a hacer algún proceso al interior de la empresa, por lo tanto, ese acuerdo de seguridad no es o no lo cumplo o vamos a tener inconvenientes dentro de las diferentes actividades. Eh, entonces, aquí nos está definiendo eh, que a cada uno de ellos debemos de hacerles firmar un acuerdo de seguridad, más cuando se subcontrata o terceriza el servicio. eh, y la SAT al igual nos dice, todos los proveedores deben de tener un registro del esquema de certificación de las empresas, en el cual ellos van a estar registrados. Vamos a tener un conocimiento, vamos a saber cuál de ellos son operadores económicos autorizados, vamos a hacerle firmar un acuerdo de cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad a los que están in-house. Normalmente hay mucho proveedor que eh, coloca eh, el, la actividad dentro de nuestra compañía
al entrar en nuestra empresa, pues se van a enterar o van a conocer muchos servicios, muchos controles, metodología que nosotros tenemos. Entonces, es importantísimo que todas las personas que estén participando como in-house tengan firmada una cláusula o un acuerdo de confidencialidad y ellos no pueden divulgar absolutamente nada de la información al interior de la empresa. ¿Por qué? Hay controles de seguridad, hay definidas áreas críticas que ellos no tienen en su empresa, pero sí nosotros la tenemos y nosotros debemos de verificar cada uno de lo que hace referencia a, a la, a la seguridad. Dentro de la metodología dice que yo debo establecer el nivel de riesgo. Esto es un ejemplo que coloco yo. Este es donde ¿no? La matriz. La matriz de criticidad de proveedores de clientes es donde incluyo yo todos los proveedores que participan en la cadena de suministro. Entonces, en mi matriz, en mi instructivo, yo establezco bien sea un procedimiento documentado donde establezco cuáles son los parámetros, o sea, los criterios que yo tengo para establecer y definir si un proveedor es crítico o no. Entonces, uno de los criterios, ¿tiene contacto directo con la carga? Entonces, ahí establezco y a ese yo le daría una mayor ponderación. La ponderación es el porcentaje de ese criterio donde me va a determinar a mí si ese proveedor es crítico o no. Si ustedes ven acá en la diapositiva, acá hay unos criterios. País de origen se llama criterio, criticidad con el proceso que pertenece, contacto con la información. Entonces, estos son criterios. Ese criterio yo le coloco una ponderación. Para mí, de esos criterios, ¿cuál me va a afectar más? Entonces, si ustedes ven, aquí hay uno que dice contacto con la carga de comercio exterior. Personalmente es el que más afecta a un proveedor que está participando dentro de la cadena de suministro. Y ustedes establecen cada uno de esos controles. Lo importante es que esta ponderación les dé el 100%. Y dentro de esa ponderación, pues a igual se establece si es un proveedor de nivel alto o de nivel bajo. Recuerden, no establezcan los tres niveles porque van a tener mayores problemas con la identificación de cada uno de ellos. Aquí les coloco yo unos ejemplos de cada uno de los criterios establecidos en la anterior diapositiva, donde establece, digamos, el país de origen y con cada uno de los países de origen, pues nosotros vamos a tener específicamente aquí criterio. El, con el uno pues califico, defino los criterios, el 5 igual, aquí uno 2 3 4 y 5 entonces establezco la criticidad del proceso a que pertenece. Para mí, el, el proceso más importante y que tienen que ver dentro de la gestión de riesgos es el que toque mi carga en los procesos de proveedores, el de materia prima, de importada, el de insumos, el agente de aduana, el agente de carga, el proveedor que me suministra de pronto sellos, de seguridad, lo que me vaya a obtener en el proceso, pues lo defino como crítico y el resto ya le voy dando unos puntajes para que no sesgar la información de la matriz, sino establecer un protocolo específico. Y así igual, el otro criterio es el contacto con la información, contacto con la carga. Entonces aquí, si tiene contacto, aquí es donde ustedes van a empezar a definir. Para ustedes, la mayor criticidad del contacto con la carga de un proveedor es si la retiran de su compañía o su compañía la trae de las instalaciones del proveedor. Aquí entonces es, si yo la traigo de las instalaciones del proveedor, quiere decir que yo estoy contratando toda esa cadena de suministro. Entonces conozco toda mi cadena de suministro, pero si la entrego en mi planta, que es lo más fácil,
porque yo me desentiendo logísticamente de mi proceso. No quiero decir que no lo hagan las ventas SWOT, sino que yo no conozco mi cadena de suministro. Para mí va a ser más riesgoso. ¿Qué nos pide a nosotros la autoridad aduanera? Señores, en caso de que ustedes la vendan SWOT, la vendan como proveedores exportadores, usted debe garantizar con su cliente un acuerdo de seguridad que nos blinde de que el transportista sea legal, que la gente de aduana cumpla con sus procesos de verificación y salida de la mercancía de territorio nacional al resto del mundo. Eh, que el agente de carga sea un agente de carga internacional que cuente con los requisitos, que cuente con la validación. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando el agente de carga, el forwarder, él normalmente obtiene información de otros agentes de carga que nosotros les llamamos eh, clientes de clientes, al cual el agente de carga le realiza una operación, pero no tiene conocimiento puntual de quién es, sino es un famoso referenciado. La autoridad aduanera me dice, sí, usted lo puede hacer siempre y cuando usted haga cumplir todos los requisitos mínimos de seguridad, el acuerdo de seguridad, la verificación de antecedentes, todo lo que ustedes describan en el procedimiento de selección y contratación del proveedor. Una vez obtenido, digamos, estos criterios, pues yo tengo una sumatoria, que esa sumatoria de mis criterios bajo la ponderación, pues me debe dar el 100%. Y aquí es donde establezco a partir de dónde es proveedor crítico y a partir de dónde es proveedor no crítico. Con base a esto empiezo a definir los controles. Entonces los controles en los cuales yo determino qué le hago y qué le exijo al proveedor que es de criticidad baja. Un procedimiento de creación que está para todos, un formato de creación, una solicitud de documentos que la tengo si es anual, bianual, ustedes lo definen, y la verificación anual o bianual de todas las listas que tengo al interior de mi compañía. Eso es para todos los proveedores que estén realizando una actividad comercial con el generador de carga. Aquí no eximo a ninguno. ¿Por qué? Porque yo necesito validar que ninguno de los proveedores que está realizando actividades comerciales conmigo esté dentro del lavado de activos. Segundo, que vaya a financiar el terrorismo. Tercero, que nos vayan a suplantar un proveedor. Cuarto, que nos vayan a falsificar una documentación. Y con base a eso es que realizo estos controles. Adicional al crítico, ¿qué le hago fuera de lo que acabamos de decir? Le hago firmar un acuerdo de seguridad, un manifiesto de seguridad, donde él me va a responder a mí por todas las actividades al interior de la empresa, con todas las actividades desarrolladas del contrato que tenemos para cumplir con esos incidentes generados dentro de esa cadena de suministro. Nosotros a ese crítico le vamos a exigir un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque yo a él lo contraté para que me preste un servicio, para que me suministre un bien. Pero ¿cómo garantizo que ese proveedor me va a prestar el servicio? Me va a subsanar una novedad. Es diferente el plan de contingencia que yo tengo en mi empresa al que yo le pido a ese proveedor, porque él me va a surtir un producto que yo necesito para generar una maquila, para producir o para generar, digamos, un despacho o para prestar algún servicio. Entonces, a quien yo haya definido como crítico, debo solicitarle ese plan de contingencia. Pero también me dice a mí la SAT, señor, usted debe hacer entrevista. Esa entrevista la debe realizar a representante legal
y debe ir a mirar el domicilio de ese proveedor al cual ustedes están contratando para prestar un servicio. Entonces, ese registro de la visita, les recomiendo, les sugiero, fuera del formato, pues dejemos unos registros fotográficos que hagan referencia al sitio donde fuimos a mirar, a verificar los datos de la información de la empresa contra los documentos de creación de la empresa, donde debe haber un domicilio específico y nosotros vamos y verificamos ese domicilio. Debe identificarse a los asociados de negocio como operadores económicos autorizados. Entonces la SAT nos dice, señor, por favor verifique, valide cuáles de sus asociados de negocio han sido identificados como operador económico autorizado. Pídale la identificación o solicítele la copia de la resolución emanada por la autoridad aduanera de México o por una autoridad de otro país al cual, si yo como proveedor estoy en 5 o 6 países y en los 6 países me valide o me certifique como operador económico autorizado, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de Aduanas, yo debo empezar a establecer unos acuerdos de reconocimiento mutuo para garantizar una trazabilidad y obtener unos mejores beneficios en el desarrollo de mi cadena de suministro. El ítem 3 que nos pide a nosotros la SAT es la empresa a través de un comité de seguridad. Esto sí es, eso es muy específico, este punto es muy específico, no lo he encontrado en las otras países, eh, en el que debe haber un comité de seguridad y es muy específico, donde deben de realizar las evaluaciones periódicas de seguridad, así como la de análisis de riesgos. Debe haber un programa, un calendario para hacer revisiones periódicas a la instalación para mitigar cualquier riesgo que se nos pueda presentar. ¿En qué sentido? La compañía ha determinado unas áreas críticas, unas áreas donde llevamos o recibimos la mercancía, unas áreas de donde hacemos una producción o generamos una maquila o generamos una distribución o generamos una dispensación. Y esas áreas, por lo general, tienen que establecerse o identificarse como áreas críticas. Entonces, el personal de seguridad o el comité de seguridad debe verificar y validar que todos los controles determinados en esas áreas son seguras. Estamos cumpliendo con la identificación de un área crítica. Al cumplir con la identificación del área crítica, por ende, esa empresa debe determinar unos responsables de acceder y de controlar esa área crítica. Entonces, ejemplo, establecemos que los muelles de recibo de insumos son área crítica o el muelle de despacho. Para ingresar a esa área debemos de estar autorizados por el responsable de logística o por el responsable de comercio exterior, como ustedes lo quieran determinar, y las personas que van a acceder a esa área deben estar identificadas con un elemento diferenciador del resto de mi compañía. ¿Qué quiere decir? Que la compañía dice que todos los empleados deben utilizar uniforme. Listo. Que todos los empleados deben utilizar un gafete. Ok. Pero el área de despachos fuera de el uniforme debe utilizar, digamos, un chaleco que los diferencie como área de importación o área de exportación y que ante el circuito cerrado de televisión establezca ese control. Entonces, estamos determinando esos controles que lo debe hacer el comité de seguridad más una planilla de control de acceso a esas áreas. ¿Para qué? Para poder identificar ante un incidente o un accidente
quiénes accedieron a esa área, a qué horas accedieron, y en compañía si hay un tercero, quién y cómo accedió esa persona al interior de mi empresa. El comité de seguridad dice que debe hacer visitas a los socios comerciales una vez al año. Entonces, aquí ya la SAT nos dice, señor, usted sí o sí debe hacer visita comercial a ese socio una vez al año y debe dejar el registro y la verificación de esa visita y por lo general debe de tener un registro fotográfico de la visita. El mismo comité y en el procedimiento de selección y en el procedimiento de contratación y seguimiento debe determinar que en caso que haya una inconsistencia, alguna irregularidad, algún incumplimiento a unos protocolos establecidos, cuáles son las medidas que debemos tomar con ese socio comercial. ¿Qué hacer en caso de que no se cumpla? Ejemplo, dentro del proceso de evaluación, yo califico a ese proveedor por debajo del 50%, pero adicional evidencio que no están suministrándole las capacitaciones para el recibo de la carga. Y fuera de eso, identifico que no les están suministrando los elementos de protección personal. Con base a esa evaluación, como la empresa y el dueño del proceso ya le debió de enviar con antelación un, digamos, una información de una auditoría realizada, donde yo le debí de colocar un tiempo para que me diera respuesta y me cerrara esas acciones requeridas o no conformidades. Una vez determinado, entonces el comité es el que va a decir a analizar ese socio comercial no debería continuar con nosotros por esta razón o por esta razón. O nos guardamos el derecho de admisión de tener una actividad comercial con ese socio comercial. Pero aquí dentro del comité también nos dice, el comité es el responsable de garantizar que las áreas, digamos, de compras, eh, tecnología, si aparece, comercial, si tiene que ver con algún cliente, ustedes me debieron de realizar un plan de contingencia, ustedes debieron de hacerle firmar un acuerdo de seguridad, eh, un acuerdo de cumplimiento de las desviaciones presentadas para que ellos me hubiesen generado a mí un plan de acción diferente a un plan de contingencia en donde yo y debía hacer una verificación del cumplimiento de los hallazgos o desviaciones. Y una vez que yo haga esa debida diligencia, lo que les acabo de nombrar, se llama debida diligencia, pues, ¿qué hago con ese proveedor? Lo sustituyo o ya quedó establecido en el procedimiento que terminó la relación comercial unilateralmente. Aquí es donde las empresas se deben de cuidar de posibles demandas. ¿Por qué? Porque yo con antelación debí de dar a conocer al proveedor que me va a surtir algún bien o me va a suministrar una información, un elemento, un servicio. ¿Qué pasa si le sucede alguna eventualidad? Si usted no pasa el puntaje de la evaluación, automáticamente va a rescindir el contrato. Entonces, ellos ya saben las reglas de juego con antelación. Por eso es importante que todos los documentos que ustedes hagan, realicen, lo firme en el representante legal. Ejemplo, donde tenga que ver en el acuerdo de seguridad. La visita, pues el representante legal no la va a firmar, pero sí la puede firmar alguien que tenga la cuenta de la compañía o que sea de una responsabilidad el subdirector o el responsable de operaciones, en el que, o el mismo responsable de seguridad
nos puede firmar esa visita. Y por último, todos los formatos que nosotros tengamos en cumplimiento de los procedimientos deben de estar codificados, deben estar dentro de un sistema integrado de gestión, y ese sistema integrado de gestión nos debe dar a conocer que nosotros no podemos utilizar formatos con vigencias anteriores o que han sido o que están fenecidos, o la palabra lógica es que estén obsoletos, y eh, porque recuerden que todo documento que nosotros estamos allegando son pruebas, y por eso la autoridad lo primero que nos va a decir es, señor, dentro de la debida diligencia, déjeme ver el procedimiento, o sea, el soporte documental, déjeme ver el formato, y si nosotros estamos trabajando con formatos de atrasados o que han perdido su vigencia, pues por un tecnicismo podemos perder una prueba. Los formatos que diligenciemos deben ser claros. Debemos describir específicamente los responsables de la participación del proceso. Y cuando nosotros escribimos firmas, no es la firma de disculpen, nosotros en Colombia la llamamos así, el garabato o la firma corta, sino que es la por firma, porque lo que nosotros estamos levantando son evidencias. Estas evidencias nos sirven en determinado momento para poderle decir a la autoridad aduanera, señores, mire que yo cumplí con el procedimiento, aquí está el formato, aquí está la evidencia, por favor busquen en otro lado porque lo que estoy haciendo está bien concebido. Entonces, dentro de esta cadena de suministro, mire que todos los socios comerciales que están participando, nosotros los debemos de conocer. Aquí estoy colocando desde origen hasta el destino final, y si ustedes ven, en cada uno de ellos, de esa participación, de esa cadena de suministro, hay riesgos. Y el desconocimiento de un proceso, de un riesgo, no nos quita la responsabilidad. Por eso es importante que, y nos dice la autoridad aduanera, conozca a todos sus socios comerciales, identifique los riesgos que están participando en toda la cadena de suministro para validar que estemos cumpliendo. Fuera de esto, digamos, aquí le estamos hablando de eh, las empresas que nos suministran empaque, empresas que nos suministran unidades de carga, empresas que nos suministran de pronto montacargas, empresas de transporte, agencias de aduana, todos los que están participando en esa cadena de suministro, nosotros los debemos de conocer, y más en caso determinado que ellos tercericen el servicio. Vamos a hacer una referencia a lo que dice lo de socios comerciales o asociados de negocio, con lo que establece la DIAN Colombia, o la autoridad aduanera en Colombia, se llama DIAN, en donde establece, usted debe tener una matriz donde va a identificar a sus asociados de negocio. Mire que la SAT nos lo determina y nos dice, usted dentro de su cadena de suministro, usted estableció esa matriz. ¿Cómo estamos identificando esos socios comerciales? Usted hizo firmar acuerdos de seguridad o manuscritos de seguridad, en donde va a quedar específico a quienes no son operadores económicos autorizados, les hizo firmar ese acuerdo de seguridad. Usted, aquí la DIAN Colombia sí nos dice específicamente, usted debe visitar las instalaciones de su proveedor. Usted debe tener un plan de contingencia de esos proveedores. La SAT México nos dice en el primer punto, usted debe contar con un procedimiento de selección, evaluación y conocimiento de la sociedad de negocio. Aquí la autoridad aduanera nos lo incluye en el capítulo 2, de haber una identificación de los asociados de negocio,
y debemos de tener unos acuerdos de seguridad para esos proveedores que han tercerizado el servicio. Entonces, aquí hacemos referencia. La misma matriz que les coloqué yo de ejemplo, eh, esta específicamente, así puntualmente no nos lo pide la SAT de la autoridad en México, pero nos dice, establezcan una matriz. La DIAN Colombia nos dice también, mire dentro de su procedimiento documentado cómo usted establece el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. Estamos hablando y estamos teniendo la misma información. Mire que dentro de esa creación de esos operadores económicos autorizados, de acuerdo a lo que viene el marco SAFE, donde estableció la creación de esos operadores económicos autorizados, donde nos dan unas pautas para identificar. Aquí específicamente nos dice, ok, yo tengo el procedimiento. Dentro de ese procedimiento, yo tengo que demostrarle a la autoridad aduanera cómo identifiqué ese socio o ese asociado comercial como crítico y el por qué. Entonces, igual establezco unos parámetros, unas ponderaciones y unos controles específicos a ese proveedor que ya los tocamos con base a lo que les expliqué de los requisitos mínimos que nos pide México. Entonces, donde yo tengo unos parámetros, unas ponderaciones, unos controles. Específicamente me dice a mí la DIAN Colombia, señor, demuestre mediante una manifestación suscrita a sus asociados, perdón, de negocio que no han sido autorizados como operadores económicos autorizados que cumplen con los requisitos mínimos orientados a mitigar la cadena de suministro. Entonces, la DIAN Colombia suscribió o emitió una circular que es la 0006 del 2016, donde nos da parámetros específicos para establecer, identificar los 9 capítulos que debemos de hacer dentro de la visita. Ese manuscrito que ustedes ven aquí en la diapositiva está específico por cada sector. Cuando nació el operador económico autorizado en el 2011 y empezaron a certificarse en el 2016, la DIAN autorizaba o validaba una sola acuerdo de seguridad, un manuscrito de seguridad global. Ya para las revalidaciones, ya no. Entonces dice, usted debe tener un acuerdo de seguridad por sector y ese sector debe identificar cada uno de esos criterios específicos. Entonces, al cliente yo no le puedo pedir, discúlpeme en la expresión, no le puedo pedir un plan de contingencia. Yo soy el que tengo que tener un plan de contingencia para suministrarle los servicios al cliente. Si se me va el cliente, yo soy el que tengo como generador de carga, tengo que tener un plan de contingencia para suministrarle los elementos que le estaba dando a ese cliente a otros clientes y no quedarme con ese stop. Pero al proveedor, si nos dice, señor proveedor, si usted es directo, me debe garantizar estos controles. Si usted subcontrata, usted debe velar porque ese proveedor subcontratado o tercerizado cumpla con esos requisitos mínimos de seguridad. Señor proveedor, usted debe garantizarme que no está y que validó en su visita que el proveedor que le está suministrando los insumos o los servicios no está cometiendo o no está inmerso dentro del riesgo de trabajo forzado o eh, trabajo infantil, aunque no está en ninguna parte de la resolución emanadas por la DIAN, ya la autoridad nos lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo vieron, en la SAT lo sacó o lo estableció de acuerdo a los requisitos que tiene el programa de CityPath y el programa de CityPath nos establece específicamente que nosotros como proveedores, como generadores de carga, más bien, no como proveedores, como generadores de carga debemos de validar que nuestro proveedor
no eh, utilice o no esté inmerso en trabajo forzado, que la elaboración, producción de elementos o insumos que nos va a llegar a nuestra compañía, pues no está utilizando eh, inadecuadamente al personal, están con todos los elementos de protección personal, tienen un contrato, tienen una prestación del servicio, no, está garantizando, digamos, los derechos humanos de ese proveedor, de esas personas que están participando en la elaboración de nuestros productos. Agentes de carga, igual agentes de aduana, son puntos muy específicos en los cuales, ejemplo, para Colombia, el agente de aduana debe de estar validado por la autoridad aduanera, que es la DIAN, en desarrollar sus actividades como tramitador. Eh, la, en caso de que ese señor, digamos, no cumpla, el agente de aduana debe tener un plan de contingencia para poder desempeñar las diferentes actividades en las cuales él debe garantizar la prestación del servicio. Otro, a la gente de aduana, como él, la mayoría de las actividades de prestación de servicios basada en el servicio de datos, él debe garantizar ese servicio de datos siempre como un plan de contingencia con un tercer prestador o un segundo o tercer canal de datos. Con los transportadores, los señores transportadores igual tienen que tener una identificación del transportador o del piloto o del conductor, el dueño del vehículo, el tenedor del vehículo, si digamos es un renting, eh, hacerle la validación específica a quien esté participando dentro de esa cadena de suministro. Y si ustedes ven, DIAN Colombia lo especificó en el numeral 1, en donde establece esa validación. Debemos realizar, partiendo del procedimiento de identificación de esos asociados de negocio o socios críticos, cuáles son eh, críticos para nosotros, valga la redundancia, y esos críticos, a los críticos mínimo, debemos de hacer la visita al inicio y cada 2 años. Pero aquí nos pide adicional la autoridad aduanera. Cuando usted hace la segunda visita o la tercera visita, ¿qué protocolo tiene para poder validar el cumplimiento o incumplimiento de esas desviaciones presentadas en la visita? ¿Qué mejoramiento continuo ha tenido su proveedor en cuanto a seguridad de la cadena de suministro? No está inmerso en ninguna parte de ningún procedimiento ni las resoluciones emanadas, pero sí ya ellos en las revalidaciones lo están exigiendo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, yo tengo el procedimiento de visita, pero debo de tener al lado, para los que ya he cumplido esa labor, un formato de comparación en donde voy a validar si se ha acrecentado o ha decrecido las medidas de seguridad. Y al igual debo tener establecido, si ha decrecido esas medidas de seguridad, debo de generar un plan de acción y debo de hacerle un seguimiento a ese plan de acción para garantizar esa seguridad de la cadena de suministro. Pero también me dice aquí, cuando usted tercerice, usted debe velar y verificar que su proveedor, no nos dice que yo lo voy a hacer como generador de carga, sino que su proveedor hizo visita a ese proveedor tercerizado cumpliendo con esta resolución que es la 0006 del 2016. Pero también me dice, señor, usted debe solicitarle a ese proveedor un plan de contingencia, por eso es específicamente a los proveedores críticos. Entonces,
ustedes establecieron, por eso la importancia de esa identificación del proveedor crítico. Entonces, a veces se establecen, digamos, un proveedor, no sé, una IPS, una IPS como proveedor crítico, cuando yo le voy a decir, eh, genéreme el plan de contingencia, la IPS no me lo va a dar. O le digo, proveedor crítico, eh, la línea marítima. La línea marítima a mí no me va a dar un plan de contingencia. O sea, si la motonave que iba a desplazar la carga de un punto A a un punto B tuvo alguna avería, ellos no me van a decir, ah, no, es que yo la voy a solventar con otra motonave para realizar el proceso. Ellos son, digamos, muy meticulosos y mantienen esa confidencialidad. Entonces, la idea es que ustedes cuando están estableciendo específicamente esos proveedores, a no ser que ustedes contraten directamente con las líneas marítimas o las líneas aéreas, ya tendrían que especificar una contratación directa que ahí sí deben de solicitar el plan de contingencia. O de pronto que hay un operador logístico o un operador portuario o un operador aéreo que desarrolle esas actividades, pues yo se lo exigiría al operador. Pero si ya mi contrato es directo con la línea aérea, pues debo mirar cómo él me soporta ese plan de contingencia. Partan de un principio. Nosotros, como empresas, para una línea aérea, una línea marítima, somos un porcentaje muy mínimo. Entonces ellos a veces generan, digamos, con las buenas prácticas, cuando puertos que son operadores económicos autorizados o hay líneas aéreas que son operadores, pues ya ellos conocen esa información. O hay puertos que son PBIP que también, digamos, necesitan la información, ya son más asequibles y nos pueden generar esta información. Él en el capítulo 2 para la DIAN Colombia nos dice que nosotros debemos de tener un procedimiento documentado para seleccionar el proveedor. Entonces nos dice específicamente, señor, seleccione, evalúe, conozca a su asociado de negocio, perdón, que le garantice la confiabilidad. Y aquí por regulación, por normatividad colombiana, nosotros sí tenemos mayor acceso a la información. Entonces, aquí podemos hacer mayor verificación de antecedentes. Lo que nosotros sugerimos y recomendamos es, en este momento hay muchas empresas que prestan este servicio, que son compliance, que son RIGS, que son Informa. En México igual está RIGS, entonces está compliance, que son prestadores de servicio, que nosotros lo único que debemos es pagar un servicio donde a ellos hacen toda la verificación de antecedentes y nos quedaría más fácil dentro de esa revisión. Entonces, aquí yo este procedimiento documentado le agrego la matriz, porque arriba me pide a mí en el 1.3 que debo tener un procedimiento documentado. O si no, pues ese procedimiento documentado se lo dejo en el 1.3 y aquí ya soy más específico a lo que pide. Ejemplo, en el procedimiento de selección, ¿qué debemos de pedir? ¿Qué documentos debemos de pedir? Entonces hay una carta de creación digamos, de la empresa, un RUT, eh, unos certificados. El importantísimo que se me olvidó manifestarle y nombrarle eh, es la certificación bancaria. No sé, en México de pronto no se presenta mucho, pero sí es importante mantener y tener esa certificación bancaria en al proveedor. ¿Por qué? Porque es donde nosotros le vamos a cancelar los servicios y yo debo de conocer a dónde le voy a girar la plata. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la información, se supone que en el contrato de ese proveedor está hecho con la empresa sociedad anónima, la certificación bancaria igual me debe venir de esa empresa. No me pueden enviar una certificación bancaria
de alguien que no pertenezca a la compañía, porque automáticamente para mí se me puede generar como una señal de alerta de un posible lavado de activos. Eh, Aquí en el procedimiento igual decimos quién es el responsable de manejar la información, cómo nosotros vamos a generar y cada cuánto vamos a generar nosotros manuscritos de seguridad, porque en la parte de arriba nos quedaron sueltos. Entonces aquí, para los proveedores críticos, cada cuánto los vamos a hacer, qué vamos y cuándo es el tiempo que van a establecer esos acuerdos o manuscritos de seguridad, cada cuánto los vamos a renovar, quién los va a renovar, qué pasa si el proveedor cambia de banco, el protocolo para hacer a llegar y cambiar esa nueva certificación bancaria, el formato de actualización, o hay empresas que ya tienen APP en el cual el proveedor ingresa y actualiza la información. Pero nosotros debemos de contar con una base de datos en donde está la actualización de la empresa, el registro fotográfico, la verificación de antecedentes. Entonces, fuera de la verificación de antecedentes, es la revisión de las listas restrictivas en donde en algún momento ese, tanto el representante legal como las personas que participan en la Cámara de Comercio, o sea, las personas que realizan la constitución de la compañía, alguien debió hacerle esa revisión y verificación de antecedentes. Debemos identificar todos los socios eh, como operadores económicos autorizados. Mire que la SAT también nos dice, usted debe de garantizar dentro del proceso de contratación, debe haber identificado que sus asociados de negocio eh, sean o hayan obtenido la validación como operadores económicos autorizados, contar con esa información. Esa información no es otra cosa que, uno, tratar de obtener mayores beneficios dentro de el pilar del marco SAFE, el pilar 2, que dice los reconocimientos que debemos de tener entre aduanas y aduanas empresas para garantizar el flujo proactivo de nuestra cadena de suministro. Entonces, aquí es donde empezamos nosotros a evidenciar la demora en la nacionalización de la carga, depende de nuestro tiempo de entrega o la salida de mi mercancía al resto del mundo, depende de los ingresos que me vayan a generar a mí dentro del proceso de exportación. Cuando minimizamos los tiempos, perdón, cuando minimizamos esos tiempos, empezamos a establecer, a determinar que eh, este programa del operador económico autorizado nos está sirviendo para garantizar esa confiabilidad. Cuando nosotros no nos inspeccionan, nos hacen un levante automático en una importación, quiere decir que nuestra empresa es una empresa segura, una empresa confiable y que nosotros podemos obtener y contar con esos insumos con mayor celeridad, en la cual podemos generar una producción y una entrega a un cliente final. Para eso se establecen estos acuerdos de seguridad, en donde estamos definiendo que nuestro proveedor es operador económico autorizado. Y específicamente aquí nos dice la autoridad aduanera, este, señores, empresa, cuando usted tercerice, delegue, transfiera algún servicio o subcontrate algún servicio, usted es el responsable de velar, garantizar y corroborar con el generador de carga que su empresa subcontratada, tercerizada,
cumple con esos requisitos mínimos. Aquí, digamos, una de las sugerencias que nosotros, digamos, informamos o damos a conocer es en la visita que el generador de carga le hace al proveedor, donde ya ha identificado que ese proveedor subcontrató un servicio, yo debo de pedir el registro de la visita, el formato de inspección locativa de la instalación, donde me debe garantizar que sí fue y visitó ese tercero y que cumple con los requisitos mínimos. Al igual, si él en algún momento tiene acceso a la información de mi empresa, yo debo hacerle firmar una cláusula de confidencialidad. Si el transportista, yo tercerizo el servicio, ese transportista igual debe haberme firmado a mí una cláusula de confidencialidad donde en ningún momento él puede difundir la información de la carga a la cual está llevando de un sitio a otro. Estos son requisitos mínimos que debemos de tener en cuenta y que ustedes como generadores de carga, cuando estén visitando la empresa, lo deben de tener en cuenta. No es que ustedes eh, hagan visita, hagan visita al tercerizado, sino que ustedes en el proceso de auditoría o de verificación pidan esos soportes para poder garantizar esa seguridad dentro de la cadena de suministro. Específicamente hay algo normalmente que establece que son, digamos, cuando los generadores de carga piden revisión y verificación, ejemplo, con los depósitos a quienes realizan una operación de ITR, son los asociados de negocio más críticos. La operación de ITR, ¿qué es? Recibir una carga en un contenedor, hacerle un descargue de la mercancía del contenedor, generar un almacenamiento temporal, una distribución a otros vehículos de la carga que venía contenerizada y ya rompemos el proceso de importación. Pero ahí nos surten una cantidad de riesgos que nosotros estamos trasladando a ese tercero. Entonces, ese tercero, la autoridad aduanera, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Está yendo a la instalación de ese tercero. Verifica los capítulos de control de acceso, de seguridad física, de inspección de contenedores, de recibo de la carga, de áreas críticas, de circuito cerrado de televisión, de recibo, almacenamiento y despacho de la carga, revisa los muelles, revisa ¿qué? El procedimiento de monitoreo, el protocolo de monitoreo, revisa el procedimiento de sobrantes, faltantes y discrepancias a la carga, eh, y con base a esto empieza a determinar si nosotros estamos cumpliendo con esos requisitos mínimos y si nosotros le hicimos visita a ese depósito en el cual en determinado momento garantizamos nuestra seguridad de nuestra cadena de suministro. Entonces, normalmente a veces los generadores de carga se desentienden y dicen, ah, no, ese es problema del depósito. No, señores y no, señora. Este es problema de nosotros como generadores de carga, porque la misma norma nos establece, tanto la autoridad aduanera mexicana como la autoridad aduanera colombiana, nos establece, usted
debe garantizar la seguridad de los insumos, de las mercancías, cuando usted está subcontratando, tercerizando los servicios de la carga. Y más cuando, digamos, en algún momento, aquí adicional, nosotros tenemos transferencia de mercancías cuando estamos haciendo exportaciones o importaciones terrestres. Hay una transferencia de mercancías a unos transportistas. Entonces, fuera de tener yo el transportador, pues debo de conocer quiénes están, qué conductores vehículos están tocando mi carga, y los que estén tocando mi carga, eh, debo de garantizar esa confiabilidad de esa información. Entonces es importantísimo, y aquí me quiero detener un momentico, porque es donde más riesgos nosotros estamos generando dentro de la cadena de suministro, y estamos desconociendo esta cadena de suministro. Es, digamos, de los eslabones más débiles que se nos están prestando por la famosa tercerización. Yo lo puedo tercerizar, sí, no tengo ningún problema. El, el inconveniente es que no estoy controlando. Entonces, a mí la autoridad aduanera me dice, hay una, aquí Colombia sacó una circular específica donde establece qué y qué es lo que nosotros debemos revisar a ese tercero. Entonces, debemos de decirle, uno, él debe contar con una identificación de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tiene cuando está recibiendo la carga? ¿Cuáles son los riesgos que tiene en una posible? Recuerden que ustedes en un proceso de importación están obteniendo la famosa figura del levante automático, que lo tienen todos los, eh, digamos, todas las autoridades aduaneras. El levante automático quiere decir que creen en la confiabilidad, en los procesos seguros, en la información, y en un determinado caso la autoridad aduanera no nos ha dicho en ningún momento, en caso usted es nombrado o usted fue certificado como operador económico autorizado, pero en algún momento yo le voy a hacer una revisión a sus procesos. ¿Qué pasa si en el proceso hay un sobrante de la carga? Cuando hemos tenido ya un levante automático y pasan más de 30 días, ¿cuál es el protocolo? Porque es muy fácil, entre los 30 primeros días yo puedo hacer un ajuste, puedo solicitar a un proveedor que me envíe la factura, y legalizo, digamos, nacionalizo, perdón, disculpe la expresión, nacionalizo la carga, pago el arancel y entra mi producto legal. Pero si ya han pasado 30 días, ¿cuál es el protocolo que tengo? Eh, ¿Qué pasa si me van a generar ese incidente? Entonces, esto es importante tener en cuenta en los diferentes procedimientos que ustedes tengan, pero también dárselo a conocer al tercero. Ese tercero, pues él no va a decir si es, digamos, él no le va a informar a la autoridad aduanera ni a la gente de aduana a quien ustedes le van a informar, pero sí les deben informar a ustedes para que ustedes cumplan con ese protocolo determinado y establecido, en donde vamos a tener una identificación puntual de la carga, y debemos de ser proactivos. O sea, que esa proactividad debe ser diligente, y eso lo hace mediante los simulacros que generemos o los controles que yo realice con ese tercero. Este, digamos, es de los más críticos que tengo en cuanto a que en determinado momento, si mi tercero, cuando nos va a enviar una mercancía y la mercancía no hace referencia a un documento de importación, a un documento de traslado, que es el BL, o no tiene información de la declaración de importación, la autoridad competente en determinado momento nos puede detener la carga por presunto contrabando. ¿Bien? Entonces, es importante determinar y establecer todos estos controles que les he estado nombrando con esos terceros que nos están prestando el servicio. ¿Por qué? Porque si me llega la carga directa a mí, pues yo ya sé y tengo la información. Pero si le llega a un tercero, ese tercero debe tener toda esa información
y debe tener un canal de comunicación con el responsable de comercio exterior para poder mitigar ese riesgo y poderle dar una respuesta oportuna, ágil a nuestra empresa. Eh, y donde la autoridad aduanera va y revisa el muelle, cómo tienen el muelle del recibo de contenedores, cómo tiene el muelle del circuito cerrado de televisión, cómo tiene identificada el área crítica, cómo tiene el acceso a la carga de importación, si está segregada con los procesos de despacho, si en el mismo que recibo de importación es el mismo muelle de, de exportación, se pueden intercambiar mercancías que a la larga lo que va a generar son discrepancias. Entonces, lo ideal es que el muelle sea exclusivo de recibo de carga de importación. Si nosotros o si el operador logístico va a desarrollar alguna actividad, él tiene que separar o segregar los muelles y esos muelles deben estar identificados, deben contar con unos requisitos mínimos. Mm, lo otro, digamos, a veces que estos terceros, cuando nosotros mandamos producir algún insumo que venga con nuestro logo, o sea, el material corrugado, eh, algo de merchandising en el cual esté nuestro logo, nosotros como generadores de carga debemos de establecer unos acuerdos de seguridad en el uso y empleo de ese logo. ¿Cómo vamos nosotros a garantizar que ese el logo o ese screen, ese proveedor no lo va a sacar al mercado cuando ha quedado mal elaborado? De pronto que él va a vender algún producto si nosotros no hemos suscrito con él un acuerdo de seguridad y donde nosotros le debemos de decir a ellos, señor proveedor, con el producto que tiene incumplimiento, bien sea por calidad o porque quedó mal elaborado o porque no tiene los colores específicos en nuestro manual de uso de marcas, ¿qué debe hacer? Lo que él debería hacer y nosotros debemos de controlarlo es que él debe generar un procedimiento de disposición final de esa mercancía o de esos insumos. No es que los queme, los dañe. Él debe reincorporar o hacer, digamos, una reingeniería en el que elementos que quedaron mal elaborados, que no cumplen con calidad o que no cumplen con seguridad o no cumplen con el uso de marca, va a reincorporarlos dentro del proceso, va a reciclarlos y va a generar una disposición final. Y lo que nosotros como generadores de carga debemos de ir a mirar es que él hubiese hecho un o que tenga un acta de disposición final con un registro, bien sea fotográfico o un registro fílmico de esa disposición final, que son, digamos, los que tienen que ver directamente a veces con nuestro marca, con nuestro producto y que en determinado momento nosotros no controlamos. Entonces, mire que como proveedores, al subcontratar un servicio, estamos alargando esa cadena de riesgos y nosotros debemos de ir a mitigar cada uno de los riesgos generados dentro de este proceso. O sea, yo debo conocer al proveedor, debo de verificar quiénes están generando ese proceso y aquí como están manipulando mi carga, yo también debo ir a mirar, a validar que no haya el famoso trabajo forzado, que no estén eh, utilizando menores de edad en mis procesos. Ahora, yo no soy autoridad. Lo que recomiendo, lo que sugiero es, dentro del acuerdo de seguridad, uno dice que no deben utilizar menores de edad, que deben tener un contrato, todos los requisitos mínimos, y lo que válido es, cuando voy a hacer la auditoría, voy y reviso cómo me están elaborando mis insumos, cómo me están elaborando mi material corrugado, cómo está, digamos, el producto al cual subcontraté,
cómo me lo están entregando para poder evidenciar y validar que no estamos incurriendo en alguno de estos riesgos dentro de la cadena de suministro y que me dice a mí la norma orientada a mitigar los riesgos de la cadena de suministro. Estos son, digamos, los aspectos más importantes que son de relevancia y que yo debo tener dentro de la información. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, duda. En el chat no veo algo, no veo ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, aprovechemos estos minutos para del webinar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, o escriban al chat. ¿Sí me están escuchando? Ok, gracias, Antonio. Israel, no sé, gracias, muy amable. No sé si tengan alguna pregunta, por favor. Gracias, Pamela, o por el ruido generado en el aquí en el auditorio. ¿No escucharon bien? Gracias, Martín. Ok, listo, gracias, Alfredo. Entonces, nada, solo me resta agradecerle su participación. Eh, Geraldine, estamos pendientes lo que ustedes requieran. AES está a su servicio, ahí está mi correo, el número de celular, todo lo que tengan, necesiten por intermedio de AES con Geraldine o con Jessica o Valerie, pueden tener la información. Les agradezco mucho su información, muy gentiles. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. En el chat les voy a compartir mi correo y número telefónico para cualquier duda que tengan. Se pueden contactar conmigo. Muchas gracias a todos. Feliz tarde para todos.